Hola, muy buenos días. Son las 11 en punto, así que comenzamos con el webinar de hoy. ¿De qué hablamos exactamente cuando nos referimos a todo este tema de los robots software? ¿Son realmente viables los robots en un ámbito, por así decirlo, administrativo, en un entorno de oficina? ¿Cuál es el impacto que va a tener y que está teniendo la automatización del negocio gracias a esta tecnología? Estas son algunas de las preguntas que vamos a responder a lo largo del evento de hoy. Y es que el uso de los robots software es una tendencia en crecimiento y una realidad en muchas empresas. La digitalización de los negocios ahora está dando paso a algo que ya se viene a llamar la hiperautomatización, al igual que sucedió con los procesos industriales y de fabricación. Los robots han llegado también para mejorar nuestra productividad en los procesos de negocio. Transformación que no solamente cambiará la forma de trabajar en las áreas operativas, también cambiará a las áreas de administración, de finanzas y recursos humanos desde varios puntos de vista. Para tratar este asunto vamos a dividir el evento, por así decirlo, en dos partes. La primera viene a cargo de José Antonio Carazo, que es secretario de la Junta Directiva en la Asociación Centro de Dirección de Recursos Humanos. José Antonio nos hablará principalmente del impacto de la robotización administrativa en las empresas para dar posteriormente paso a José Javier Molina y a Javier Vázquez, que pondrán, por así decirlo, cara a los robots software profundizando en el concepto y mostrándonos su funcionamiento con una demostración en directo. Pues muy bien, también estaré yo, que no me he presentado, os acompañaré a lo largo de todo el evento y para quien no me conozca, soy ese de la foto, mi nombre es Ramón García y soy el director de Marketing y de Recursos Humanos de Exevi. Y con esto ya comenzamos la presentación o la introducción de hoy. Y la comienzo mostrándoos lo que la mayoría de las personas entiende por robot. Cuando nos dicen esa palabra es inevitable pensar en Schwarzenegger, en Wall-E y en otros tantos que pueblan la ciencia ficción desde hace ya décadas, ¿no? ¿Pero por qué solemos imaginarlos así? Pues porque la historia de la robótica ha estado unida a lo que podemos decir que es la construcción de artefactos que tratan de materializar un deseo humano de crear seres que se le parezcan a su imagen y semejanza y que también le ayuden a desarrollar los trabajos que normalmente recaen sobre él. Desde siempre, el ser humano ha construido máquinas que imitan partes del cuerpo, la mayoría para facilitar el trabajo de las personas o también para experimentos e investigaciones de distinto tipo. Casi sin darnos cuenta, los robots ya han alcanzado o han llegado a alcanzar un lugar muy importante entre nosotros, como voy a mostrar a continuación. Conforme ha ido avanzando el tiempo, el diseño de los robots también ha ido evolucionando y ramificándose para realizar distintas funciones. Quizás los más conocidos sean los robots industriales, como el que veis ahora mismo en vuestra pantalla. Estamos acostumbrados a verlos en el telediario cada vez que nos enseñan las cadenas de producción, por ejemplo, de automóviles o componentes electrónicos y les vemos trabajando codo con los empleados de la compañía, ¿no? O con los operarios de la fábrica. También conocemos sus aplicaciones en el ámbito militar. No hablamos de Terminator, pero, por ejemplo, en Estados Unidos, Obama en muchos casos quedará para la posterioridad como lo llamaban The Lord of the Drones, ¿no? Ya que los drones militares vivieron un importante desarrollo durante su mandato, tanto en su evolución como en su aplicación en operaciones militares. O también tenemos los diseños y prototipos funcionales que veis en la pantalla, que son de Boston Dynamics, que es una compañía que hace unos años compró Google y realmente dan un poquito de miedito, ¿no? Todas estas máquinas sí que se les ve bastante más duras que las que os voy a comentar ahora mismo a continuación, que son los robots, que puedo decir que son los robots de servicio, con un aspecto mucho más amigable que sus primos de Boston Dynamics y que en cierto modo están empezando a utilizarse en el ámbito empresarial y que también están teniendo aplicaciones muy interesantes en otros ámbitos, como puede ser el del cuidado de nuestros mayores, para hacerles compañía o para que tengan también un medio más natural de interacción. Pero hay otros robots que no se ven, se trata de los robots software, RPAs o robots administrativos, como preferáis llamarlos. Como digo, no se ven, son menos vistosos, pero ya están entre nosotros desde hace tiempo y están revolucionando la productividad dentro del ámbito empresarial. Pero con tanto robot, hay quien dice que van a acabar con el empleo y nos vamos a ir todos al paro, ¿no? Y se apoyan en cifras como las que os voy a mostrar del World Economic
Forum, que nos dice que se perderán o se destruirán 75 millones de puestos de trabajo, pero obvian la segunda parte que nos dice que se crearán 133 millones de empleos más. Por eso no debemos hablar de una destrucción de empleo, sino más de una transformación del mismo. Un empleo que acabará siendo de mayor calidad y también requerirá mayor cualificación, lo que, por supuesto, ayudará a las empresas que se automaticen a ser mucho más competitivas que el resto de compañías. ¿Cómo? Pues si nos centramos en automatizar por completo el trabajo de una persona, lo que también la haría prescindible, nos encontraremos en un camino sin salida o muy complicado, ya que tan solo el 5% de los trabajos a nivel global son completamente automatizables en todos sus aspectos. En cambio, en el 60% de los trabajos, al menos un tercio, un 30 y pico por ciento de las actividades son mecánicas y repetitivas, por lo que son muy fáciles y rápidas de automatizar. Y aquí es donde está la clave en el corto plazo. Eliminar las tareas de bajo valor mediante la automatización. Pero todo esto lo dejo y no me extiendo más, porque es de lo que nos vienen a hablar, como os comentaba, José Antonio y Javier Molina y Javier Vázquez. Dicho esto, un minuto para presentar Exevi a toda esta gente que estamos viendo que es la primera vez que asiste a un evento nuestro. Somos una consultora que estamos especializados en estrategia y tecnología y, como decimos, dedicamos todas las horas del día a trabajar para contribuir al progreso del negocio de nuestros clientes. Por eso nos vemos, y también muchos nos lo dicen, que nos ven así como un Sherpa digital que siempre está preparado para acompañaros en vuestros proyectos, en vuestro día a día y ayudaros a que sean un éxito, al igual que ya hemos hecho con las más de 300 empresas que han confiado sus proyectos a Exevi desde el año 2008 y de las que podéis ver una pequeña muestra ahora mismo en vuestra pantalla. Muy bien, con esto yo termino la parte de la introducción y damos paso a nuestro primer ponente de hoy, que, como os decía, es José Antonio Carazo. José Antonio, ¿estás por ahí? Sí, sí, estoy. ¿Me Hola. escucháis? Sí, te Hola, buenos escuchamos. días. Muy buenos días. Muy bien, pues buenos días a todos. Muchas gracias a Ramón por su presentación y, por supuesto, a Exevi por darme de nuevo la oportunidad de participar en uno de sus interesantes webinars. En este caso, tomando un poco el hilo de la actualidad en cuanto a la robótica. Como vemos o como ha comentado en la anterior, en su pequeña presentación Ramón, el impacto de los robots en el mundo de los negocios y en el mundo del profesional es evidente y viene siendo evidente desde hace ya mucho tiempo. En las siguientes diapositivas vamos a ver un poquito cuál es el impacto, así a grandes rasgos, de la tecnología, no solamente de los robots, porque ¿por qué hablamos ahora de robots? ¿Por qué nos están preocupando los robots? Pues nos está preocupando fundamentalmente pues, porque hemos venido de una época de confinamiento donde el teletrabajo se ha instalado, nos hemos empezado a familiarizar con este concepto y con esta actividad. Muchas personas no sabían muy bien en qué consistía, pero han tenido que asumirlo de un día para otro. Y ha funcionado con más o menos problemas, con más o menos impacto en las personas y en los negocios, pero ha estado funcionando. Entonces, ¿por qué hablamos ahora de si se están incorporando los robots a las empresas? Los robots, como ha dicho Ramón antes, se han incorporado al mundo industrial desde hace muchísimo tiempo. Los robots industriales, sobre todo en cadenas de montaje, especialmente en el mundo de la automoción, ya se han instalado hace muchísimo tiempo y es un elemento común y habitual. Hoy día hay fábricas que están absolutamente mecanizadas, robotizadas, y el elemento humano es relativamente bajo, es más bien de control y de supervisión en muchas ocasiones, porque todo el trabajo repetitivo y además un trabajo incluso penoso y peligroso lo hacen ahora máquinas, lo hacen ahora robots. Sin embargo, la tecnología sigue avanzando. Igual que la legislación va despacito, la tecnología va rápido y va avanzando continuamente.
y los robots se están incorporando a todas las áreas de la actividad profesional, a todas las áreas de la industria. Podríamos preguntarnos qué es un robot. Pues de alguna forma lo ha comentado Ramón antes. Empezó por ser algo parecido a un androide, que si nos acordamos de los orígenes de la palabra robot con los escritos de Karel Čapek en el siglo XX, pero desde entonces ha evolucionado enormemente. Puede ser un brazo que simplemente hace soldaduras o puede ser, como decía también, un robot software, es decir, algo que no está ni siquiera a simple vista de los que estamos trabajando pues con robots que tenemos dentro de los ordenadores o incluso en los sistemas con los que trabajamos. En la siguiente diapositiva hacemos una pequeña enumeración de cuál es el impacto que está teniendo la tecnología justo en el ámbito de los recursos humanos, que es de lo que nos ocupamos hoy. No tanto en toda la industria, que es evidente y que sería muy amplio de tocar, pero el impacto, ¿cuál es? Evidentemente más productividad. Estamos desplazando actividades repetitivas y actividades de poco valor añadido para que las hagan las máquinas que tienen mayor capacidad de computación, mayor rapidez a la hora de manejo de datos y evidentemente eso nos quita de labores que al final aportan poco valor añadido y llevaban mucha mano de obra de relativamente baja cualificación. El impacto también sucede sobre los cambios de modelos de negocio. No es cuestión de irse adaptando o ver cómo hacemos que el Android pague la seguridad social. No se trata de eso. Se trata de cambiar integralmente el modelo de negocio. Podemos dedicarnos a otras cosas, podemos dar por hecho determinadas actividades por las que no podemos cobrar, pero que tenemos que hacer y vamos a dar acceso a nuevos profesionales con nuevos perfiles profesionales. En recursos humanos es muy evidente, se están incorporando perfiles tecnológicos y perfiles tecnológicos altamente cualificados y ya no estamos hablando solamente de psicólogos, de sociólogos o de licenciados en Derecho. Sustitución de mano de obra, no sustitución de mano de obra por robots, sino sustitución de mano de obra poco cualificada por mano de obra muy cualificada. Es decir, es un cambio en el perfil no solamente profesional, sino en el perfil de competencias. Evidentemente, esto lleva a la necesidad de cambiar las relaciones laborales. Estamos hablando de un ecosistema de organización totalmente distinto y como había citado también de pasada al principio, pues a una cierta obsolescencia de la legislación laboral, no solamente de la que ya existe, sino de la que se va legislando incluso recientemente, puesto que la tecnología no para, la tecnología sigue avanzando y la legislación pues no puede seguir a ese ritmo y va siempre un paso por delante. En la siguiente diapositiva vemos que, como ha comentado también Ramón, que bueno, los robots están cada vez tomando mayor protagonismo. ¿Eso quiere decir que va a haber más paro? ¿Quiere decir que nos van a quitar el trabajo? Yo estoy convencido de que no. El trabajo va a cambiar. Hoy hay profesiones que hace años no existían y mañana habrá profesiones que hoy no es que no existan, es que ni siquiera estamos planteándonos cuáles son. Lo que tenemos que ser es estar preparados para aceptar esos cambios e interiorizarlos. De hecho, en países como Singapur y como Corea del Sur, la robotización en el ámbito industrial es mucho mayor que en Europa y en España, por supuesto, y sin embargo los índices de paro son mucho menores. Es decir, no podemos hacer el paralelismo de que a más robotización, más paro. Es más, incluso el nivel de vida, en la medida de que estemos trabajando con actividades de mayor valor añadido, por las que se puede
no ya cobrar más, sino cobrar, porque hay actividades por las que hoy ya no se paga, pues eso es evidente. Además, la tecnología y la robotización impulsa cambios sociales, por ejemplo, en el modelo educativo. Es decir, necesitamos que los chicos de hoy vayan preparándose con competencias diferentes para resolver problemas que antes no tenían y que ahora van a tener. Es decir, si la educación, como dice José Antonio Marina, es una actividad que dota a la persona de herramientas para resolver problemas, los problemas son distintos, por lo tanto, las herramientas tienen que ser diferentes. Además, resistirse al cambio es absurdo y, como digo ahí, no solo es absurdo, es que es imposible. El cambio se va produciendo, es una maquinaria que no para y que tenemos que asumir y adaptar de la mejor forma posible a nuestra vida y a nuestro bienestar. Y de alguna forma lo que he venido a decir es que la implantación de la tecnología exige nuevos criterios de análisis y una nueva forma de concebir los modelos de negocio. El impacto en la gestión de personas, en concreto, en la siguiente diapositiva vemos que ¿cuál es? Pues en una enumeración relativamente breve, para no ser muy exhaustivo, para no alargarnos mucho en esta presentación, está en la necesidad de recualificar a las personas, es decir, las personas que están trabajando hoy lo que tienen que hacer es adquirir nuevas competencias, porque si no, no van a poder trabajar. No quiere decir que tengamos que cambiar a esas personas por otras. Quiere decir que esas personas tienen que aprender continuamente. El cambio de perfiles de competencias, como he dicho antes, incorporar nuevos perfiles sin olvidar los tradicionales, porque los tradicionales siguen siendo necesarios, no solo implica incorporar personas distintas, pueden ser las mismas personas que han evolucionado en sus competencias, en sus conocimientos. También el concepto de tecnodiversidad tenemos que familiarizarnos con él. Estamos ante un cambio cultural evidente y hay que asumirlo, interiorizarlo y adaptarlo a los objetivos corporativos. Evidentemente, esto también lleva a una reformulación, a un cambio en los sistemas de recursos humanos. No podemos hacer una adaptación de los sistemas de remuneración, evaluación, formación, etcétera. Estamos hablando de cuestiones distintas, por lo tanto, hay que de alguna forma casi partir de cero y crear nuevos sistemas. También el impacto de la tecnología es claro sobre la prevención de riesgos laborales, nuevas patologías como el tecnoestrés, problemas que ha suscitado el teletrabajo, como problemas posturales, porque no tenemos la misma silla ergonómica en nuestra casa que en nuestra oficina. Es decir, eso también es una cosa que se está dando, que hay que tener en cuenta y que hay que saber gestionar. También el impacto es evidente sobre el liderazgo y el engagement tecnológico. Ahora mismo ese engagement más emocional que teníamos y más social se está sustituyendo por un engagement más racional, más orientado al modelo de negocio, y hay que buscar fórmulas para seguir teniendo ese enganche emocional de las personas con las organizaciones. Y, por supuesto, por citar un caso muy evidente, nuevos modelos de comunicación. Hasta ahora la movilidad había cambiado también la forma de comunicarnos con las personas y de comunicarnos con los empleados y con los compañeros, y esto es un tema que tampoco va a parar, que va a cambiar sucesivamente. Para terminar esta presentación, me gustaría referirme en las siguientes transparencias a algunas de las recomendaciones principales del informe Tecnos, un informe que lanzó hace 3 años el despacho Cuatrecasas y que este año ha visto una revisión general de sus investigaciones, porque es un informe que se realizó trimestralmente durante los últimos trimestralmente durante los últimos 3 años, y que evidentemente había que hacer un repaso general porque en 3 años ya habían quedado obsoletas algunas de sus investigaciones iniciales. ¿Qué recomendaciones nos proponen que tenemos que tener en cuenta en la organización a la hora de incorporar o ver el impacto de la tecnología? Pues, por ejemplo, analizar los posibles
prejuicios sobre tecnologías. Prejuicios quiere decir la resistencia al cambio, que de alguna forma va con la naturaleza humana, y el que nos están moviendo un poquito nuestro círculo de confort. Es decir, eso hay que analizarlo para que no se produzca una resistencia que produzca el rechazo a la incorporación de nuevas tecnologías. Como he comentado también antes, la robotización implica cambios culturales y organizativos. Eso hay que tener en cuenta que es así, y en función de eso hay que adaptar o hay que reinventar las organizaciones. Analizar también la transparencia del impacto en el empleo a corto y medio plazo, porque a corto puede ser muy evidente, pero igual a medio plazo no es tan evidente. Y aquí estamos hablando de la gestión previsional de recursos humanos y algo que facilita la tecnología, la gestión predictiva de los recursos humanos. Es decir, ya contamos con sistemas que nos permiten poder saber cómo se van a comportar las plantillas e incluso las personas a medio plazo en función de determinados indicadores. Por lo tanto, en función de eso, tenemos que tener la capacidad de ir preparando el terreno, puesto que los cambios son tan rápidos que a veces nos da poco tiempo a reaccionar y hay que tener previsto esa evolución para tomar las decisiones con la anticipación suficiente. También diseñar políticas de comunicación potentes a través de mensajes claros, honestos, transparentes e inspiracionales. Es decir, tenemos que hacer siempre, porque creo que es lógico, una lectura positiva del impacto de la tecnología, porque creo que es más positiva que negativa. Pero en cualquier caso, hay que tener en cuenta que gestionar personas es gestionar percepciones y expectativas, y no todo el mundo tiene las mismas percepciones o expectativas en función de muchísimas cosas, de su situación actual, de muchísimas cosas. Y luego incidir en los aspectos de mejora de la experiencia de empleado. Como sabéis, la experiencia de empleado es ahora el gran mantra de la gestión de recursos humanos. Realmente creo que es importante que los gestores de recursos humanos conciban la vida del empleado desde antes de que se incorpore hasta en el momento en que pueda salir, y de esa forma podrá planificar las carreras profesionales y podrá hacer una gestión más adecuada de toda la trayectoria vital y profesional del empleado en los recursos humanos. También en la siguiente diapositiva vemos algunas otras recomendaciones, como acompañar la incorporación de la tecnología con programas potentes de formación y recualificación. Es decir, tenemos que transmitir el mensaje de que la tecnología no es nuestro enemigo, ni va a venir el robot a quitarnos el puesto. Lo que tenemos que hacer es potenciar nuestras capacidades, que es de lo que se trata. En esta línea he citado antes a José Antonio Marina. Ahora ha estado trabajando en una cosa que llama Proyecto Centauro, en el que habla de cómo la tecnología tiene que impactar positivamente en la educación y tiene que convertir a los jóvenes de hoy en auténticos centauros, mitad tecnología, mitad persona. ¿Por qué? Porque la tecnología tiene que hacer esa labor de computación, esa labor de apoyo, de asistencia, pero las personas son las que tienen que tomar las decisiones y son las que tienen que aportar valor añadido a esas decisiones. Con los empleados va a pasar exactamente igual, ya está pasando. Incidir en el concepto de empleabilidad, lo que decía antes. Quizá no tengas sitio en esta empresa, pero debes de tener la cualificación suficiente para poder tenerla en otra empresa. Es decir, igual lo que tengo que hacer es sustituir una persona por otra, pero esa persona puede tener sitio en otro lugar. Lo que no podemos es desechar a unas personas para traer a otras. En la medida que sea posible hay que recualificarlas, y en la que no, pues tratar de darle las herramientas para que pueda desarrollar su trayectoria en otro lugar. Evidentemente, contar con la representación de los trabajadores, porque es lógico, te lo exige la reglamentación, y además es también una forma de transmitir esa tranquilidad al conjunto de los empleados. La función de recursos humanos creo que va a ser muy potenciada con el impacto de la tecnología. Como había dicho antes, la gestión predictiva ahora es una oportunidad muy importante. El tema de la tecnodiversidad, que lo he citado antes. Y después, dos cosas que me gustaría señalar. Una es
tratar de evitar los efectos discriminatorios y potenciar el incremento de capacidades, que es lo que había dicho antes. Yo creo que la tecnología puede ser una buena fórmula para potenciar la igualdad y para potenciar todas esas políticas de no discriminación que ahora están tan de moda y que por fin yo creo que se han hecho un hueco por un derecho propio en la gestión de las organizaciones, y garantizar, por supuesto, los derechos individuales y colectivos. Me refiero aquí pues al impacto de la LOPD, al impacto sobre la salud, etcétera. Para no extenderme mucho más en estas valoraciones iniciales, unas pequeñas conclusiones. Los cambios tecnológicos son imparables, y son imparables en todos los aspectos, culturales, jurídicos, organizativos. Nos van a afectar a la vida personal y a la profesional. La política de comunicación debe ser potente, honesta, transparente, y es la forma de trasladar tranquilidad y confianza a las personas. Es imprescindible gestionar la resistencia al cambio y a la tecnodiversidad, por lo que he dicho antes. Es imposible resistirse a estos avances. La tecnología creo que también tiene otra cosa positiva, que es que puede soslayar discapacidades de las personas, con lo cual la integración de personas con ciertas discapacidades o con algunas discapacidades también pueden encontrarse en igualdad de oportunidades con las demás personas. Potenciar las capacidades, yo creo que es fundamentalmente, la tecnología tiene que ser un asistente, un aliado y una oportunidad para generar empleabilidad, puesto que ahora la cualificación tiene que ser más alta. Y, por supuesto, siempre una lectura positiva. La tecnología siempre es una oportunidad, siempre. Analizando el impacto en esta clave, creo que las respuestas que vamos a tener a las preguntas que nos hagamos siempre serán positivas. Muchas gracias. Hasta aquí mi presentación, Ramón. Cualquier pregunta que tengáis, a vuestra disposición. Un placer, como siempre, José Antonio, escucharte. Yo, cuando estábamos preparando la agenda y estábamos hablando del tema de los contenidos, me venía a la mente, conforme hablaba con José Antonio, un libro que nuestro siguiente ponente me recomendó hace, yo creo que ya 10 años, ¿no? Se llama Una nueva mente, de Daniel Pink. Quizá muchos de vosotros lo conozcáis. Y nos habla precisamente de esto, de estas competencias diferentes que tenemos que tener de cara al futuro, ¿no? Porque nos dice este libro, y yo creo que con bastante razón, que el futuro pertenece a un tipo diferente de personas del que lo han dominado hasta el momento. Y bueno, no os voy a adelantar mucho más. Es un libro muy rápido de leer porque no es muy extenso, y un bestseller, o sea, muy entretenido y que yo creo que va a ser de todo vuestro agrado y os lo recomiendo. Dicho esto, como os decía, este es el tío que me recomendó el libro, Javier Molina, y al que le voy a dar paso ahora para que nos explique qué es exactamente un robot software. Así que le pasamos el control a Javier Molina. Javi, ¿estás por ahí? Muy buenas. Sí, ya tengo el control. Sí, te escuchamos, todo bien. Y me oís. Perfecto. Pues lo primero, muchas gracias por asistir en este día de hoy a este webinar. Espero que saquéis al menos alguna cosa en limpio de toda esta charla y que os sea de valor. Dentro de Exevi, pues mi figura es un poco ambivalente. Me encargo de ofrecer nuestros productos y servicios y luego también de velar porque se haga de la mejor forma posible. ¿Vale? Hoy, ¿de qué vengo a hablaros? Vengo a hablaros de RPA, pero antes de eso, y siguiendo un poco el hilo conductor que nos traían Ramón y José Antonio, esto es una revolución, pero esto no significa que se destruya empleo, sino que se generan nuevos puestos de trabajo y lo que hacemos es liberar a la persona pues, para que haga trabajos de un valor añadido más alto y aquellas cosas mecánicas y automatizadas las quitemos de en medio. Si nos vamos a una visión histórica, una revolución industrial ha sido algo que no se ha limitado a cambios económicos, ha sido algo que ha afectado tanto a la sociedad como a la política, ha cambiado el mundo. Y la dimensión histórica de estas revoluciones industriales
pues se ven equiparables a cuando el hombre era cazador-recolector, es decir, íbamos vestidos con pieles y pasamos al modelo de agricultura y ganadería. Dentro de las revoluciones industriales que se conciben históricamente, pues tenemos la primera, que es la más conocida, la que tuvo lugar allá por mediados del siglo XVIII y que abarca unos 100 años, depende de a quién le preguntes, va de 70 a 100 años, y que tuvo su epicentro en la aparición de la industria y en unos importantes cambios en el transporte y la comunicación. Aquí no hablamos de comunicaciones como las entendemos hoy, sino simplemente el hecho de tener un tren de larga distancia ya era un cambio en la comunicación brutal. La información se distribuía mucho más rápido de lo que se podía hacer hasta la fecha en la que la información fluía a través de caballo, de burro, del boca a boca, ¿vale? Y esto provocó que el PIB se disparase, que hubiera un cambio social brutal. Aparecen movimientos como el sindicalismo, el socialismo, el comunismo, porque la sociedad pasa a estructurarse de otra forma distinta porque funciona de una forma diferente. La segunda revolución industrial fue siguiente a la primera revolución industrial y abarca unos 50 años. En este caso, las claves o las palancas que se tocaron fueron la aparición de nuevas fuentes de energía, el gas, el petróleo, la electricidad, que hasta entonces lo que teníamos eran velas y luces de aceite, y nuevos medios de transporte como el coche o el avión. Y quizás la más radical de todas estas fue la aparición del teléfono y de la radio. Esto, ¿a qué nos lleva? A una primera globalización, porque la primera revolución industrial fue muy localizada, fue localizada en Europa, en parte de Estados Unidos, pero esta segunda, al mejorarse tanto las vías de comunicación y la difusión de la información, ya tuvo un impacto global en el mundo. La tercera revolución industrial es la que hemos vivido en el siglo XXI y que sus abanderados pues, son las nuevas tecnologías de comunicación, los móviles, internet, la energía renovable. Una cosa que parece una tontería pero tiene un impacto brutal, que es las tecnologías de almacenamiento de energía. Esto permite que tú tengas móviles, permite que tú tengas coches eléctricos. Esto es un antes y un después. Y esto a qué nos ha llevado a nuevos medios de organización y de gestión para una civilización más compleja. Ahora la información que gestionamos nosotros diariamente no tiene nada que ver con la que gestionaban nuestros padres o nuestros abuelos. Internet y el mundo, y la conexión que tenemos con nuestros congéneres es brutal y ha cambiado la forma en la que nos relacionamos. Cuestionable si para bien o para mal, pero ha sido un cambio indudablemente. Y la cuarta revolución industrial, que esto es algo que estamos viviendo hoy, que en los libros de historia ya alguien pondrá la fecha exacta en la que empieza y la fecha en la que termina, abarca nuevos conceptos, nuevas mejoras en la forma de producir que tenemos. Pues aquí entran conceptos como la IA, el Big Data, la interconexión masiva de dispositivos, el IoT, el tenerlo todo enganchado y todo produciendo información, que esto va a dar nuevas formas de organizar los medios de producción, entre otras, como puedan ser los Smart Factories. Esto, para que os hagáis una idea, es que yo voy a producir en base a las predicciones de la demanda de mercado, que voy a hacer compras en base a esas predicciones y que todo va a ir muy, muy, muy fino ligado al dato. Eso va a hacer que la productividad y que el margen en las operaciones mejore notablemente. ¿Y qué impacto va a tener social y organizativo? Pues no lo sabemos. Lo estamos viviendo, ya cogerá cuerpo. Bueno, pues entrando ya un poquito en qué es un RPA, que concretamente es una mejora operativa aplicada a nuestras empresas. Un RPA no es algo, una tecnología punta ni algo complejísimo. Es un tipo de producto, ¿vale? Software que se basa en una piececita
que es el robot, ese RPA. Esa piececita es un agente, un programita que instalamos en un ordenador y que es capaz de simular la interacción que tendría un humano con el teclado y con el ratón. Esto que parece una tontería, la realidad es que abre un sinfín de posibilidades. Porque si os paráis a pensar en vuestro día a día, veréis que hay muchísimas acciones que hacéis de forma automática y que implican sí o sí pasar por tocar diferentes sistemas. O, por ejemplo, el típico programa muy antiguo que no se cambie, que no se puede entender con nuestro ERP, y los pedidos los recibo en un sistema y tengo que copiar esa misma información al ERP, haciendo copiar y pegar. Pasar información de un Excel a un sistema, de un sistema a un Excel. Hay un sinfín de procedimientos que en el día a día abordamos moviendo información de un sistema a otro y que no aportan valor, que son cosas que tenemos que hacer porque el día a día así lo requiere. Pero ese concepto de robot va más allá. En realidad lo que tenemos es un motor de reglas, es un sistema que nos va a permitir pintar procesos, ¿vale? Y cómo la información va a fluir por las diferentes etapas, y uno de sus conectores es el robot, pero lo mismo que eso, podemos engancharnos directamente con un Excel, con el correo electrónico, con aplicaciones de escritorio, con formularios y con sistemas de ficheros, entre otros muchos conectores que hay. De esa forma, podemos automatizar procesos que, por ejemplo, estén monitorizando una carpeta para que cuando alguien suelte ahí un fichero específico, pues disparemos un proceso en el que se procesa el fichero que se haya dejado, se envía un mail a quien proceda, se carga esa información en un sistema como pueda ser el ERP o el CRM. Al final, las posibilidades son muchísimas. ¿Y para qué estamos aquí? Pues para bajaros un poquito a tierra de esas posibilidades. Lo primero es ajustemos expectativas. Un RPA no va a sustituir personas. Como decía Ramón, solo el 5% de los procesos son realmente automatizables. ¿Esto por qué es así? Porque a un robot le tienes que dar el 100% del trabajo definido. Un robot no va a interpretar, no es una inteligencia artificial. Es una secuencia de pasos que yo he configurado en un sistema para que los haga siempre de la misma forma. Si nosotros tenemos claros los puntos de intersección, es decir, si en el contrato viene este valor, así hago esto y si no hago esto otro, no habrá ningún problema, podremos configurar ese trabajo. Pero si hablamos de trabajos heterogéneos, por ejemplo, recibo pedidos de mis clientes y cada cliente me lo manda de una forma distinta. Unos me lo mandan por mail, otros me mandan una hoja de pedido y no hay dos clientes que tengan la misma hoja de pedido igual. Eso no te lo va a poder hacer nunca un robot. ¿Por qué? Porque requiere de una interpretación. Bueno, nunca es mucho decir, dejemos pasar 100 años, pero hoy día es un trabajo que tiene que hacer una persona, porque hay que valorar, hay que localizar información y hay que saber lo que hacer. O sea, la primera etapa del trabajo es definir el trabajo y eso no te lo va a poder hacer nunca un robot. Un RPA no hace magia y llegar a hacerlo puede ser prohibitivo. Es decir, podemos tener procesos tan complejos de programar que el servicio de construirlos puede salir más caro que como se está haciendo a día de hoy. Entonces, hay que tener siempre muy presente el retorno de la inversión. ¿Cuánto me voy a gastar en automatizar este proceso para quitarme cuánto gasto? ¿Vale? Esto hila también con esa idea. No hay que automatizarlo todo, solo aquellos procesos que tengan sentido, aquellos procesos que de verdad vaya a tener un ahorro importante. Hay que tener en cuenta que un RPA hay que mantenerlo en el tiempo. Esto, si lo explico con ejemplos, se ve mejor. Supongamos que yo automatizo un proceso que pasa información de un sistema antiguo mío a otro y son sistemas que no van a cambiar en el tiempo, que ya no evolucionan. Pues aquí poco mantenimiento habrá que darle al robot. Pero si yo, por ejemplo, he configurado un robot para que mire productos míos y de la competencia en Amazon para ver cómo evoluciona el precio, Amazon sí que evoluciona su producto y cambia de forma recurrente. Entonces,
¿qué pasa? Tú al robot lo entrenas para encontrar cosas concretas en sitios concretos. Si Amazon te cambia la interfaz y lo que estaba a la derecha ahora pasa a estar a la izquierda, el robot no va a saber qué hacer y va a haber que darle un mantenimiento, va a haber que corregir ese procedimiento para que lo haga bien de nuevo con ese cambio. Un robot va a escalarnos hasta 24 horas. Esto podría entrar mucho más en profundidad, pero vamos a quedarnos con el concepto de que aquellos procesos que impliquen tirar de la parte del robot, de ese utilizar el teclado y el ratón como si fuera un humano, vamos a poder meterle trabajo al robot hasta que lleguemos a 24 horas. Si hacemos, por ejemplo, un proceso de revisión de facturas que nos lleva 2 horas al día, seguimos teniendo 22 horas para meterle a otros procesos diferentes y que el robot siga trabajando. ¿Hasta cuándo? Hasta que hayamos llegado a 24 horas de procesamiento. En ese momento ya es el límite físico. Necesitaremos otro robot más. Y por último, ya relacionado también con lo anterior, del retorno de la inversión, habrá veces en las que no tenemos que automatizar el 100% de los casos de un robot. Simplemente con que automaticemos el 80, el 60% es más que suficiente. Cogiendo un poco el hilo de ese ejemplo que ponía antes de recibir pedidos, no es normal que tenga una distribución homogénea de pedidos según cliente. Lo normal es que yo tenga que el 20% de mis clientes me hacen el 80% de mis pedidos. Oye, vamos a automatizar ese 20% de clientes y dejemos el otro 80% de clientes porque suponen el 20% de los pedidos. Y ya hay más heterogeneidad y el coste de configurar eso va a ser mucho más caro. Entonces, nos quedamos con el grueso y el resto que lo siga haciendo una persona. Total, ya le habremos quitado el 60, el 80% del trabajo. ¿Cuándo nos aplica el pensar que podemos automatizar un proceso? Pues lo primero, como os he dicho antes, el ROI. Procesos que nos lleven al menos 50 horas al año ya empiezan a ser procesos interesantes. Depende ya de la complejidad del proceso en sí, pero a partir de ahí ya podemos levantar el banderín y estudiarlo, ¿vale? Aquí también dependerá mucho del horizonte de amortización, si lo queremos amortizar a 1 año, a 2, a 3, pues ahí es donde tenemos que hacer nuestros números. Tienen que ser procesos que estén completamente definidos, lo que os decía, que no haya que tomar decisiones, o que si hay que tomar decisiones, esas decisiones estén escritas. Si pasa esto, hago esto, y si no, hago esto otro, ¿vale? Que no haya que interpretar ni que definir el trabajo sobre la marcha. Procesos que, aunque sean mecánicos, tengan un alto número de errores humanos. Pues lo típico de mi trabajo es todo el día pasar información de un sistema a otro, copiando y pegando. Y se me puede escapar un dedo y meter un 0 de más, meter algo que iba en minúscula en mayúscula y puedo equivocarme en el traslado del dato, porque lo estoy haciendo yo a mano y dependo de mi estado de ánimo y de mi concentración. Procesos que antes no realizábamos por su coste proporcionado. ¿Esto qué quiere decir? Imaginad que vosotros tenéis alguna empresa que da servicio al sector hostelero y no tenéis una base de datos, pero está por ahí TripAdvisor, está El Tenedor y sabéis que están todos los restaurantes dados de alta. Y pensáis, joder, yo podría navegarme toda esa web y sacarme toda esa información. Pero claro, hay tantos restaurantes y tantas páginas web que si contrato a alguien para hacer esto, estaría todo el día haciéndolo y me va a salir carísimo. Pues aquí podemos entrenar a un robot para que haga eso y el coste va a ser ridículo en comparación con tener a una persona. Es más, puede hacérnoslo de forma recurrente, todos los meses, todas las semanas, de tal forma que yo tenga siempre mi base de datos o mi información actualizada. Y eso antes no me lo planteaba porque la horda de becarios que tenía que meter para hacer eso, aunque solo fuera una vez, era desproporcionado. Proceso parcialmente automatizable en un alto porcentaje de sus casos, por lo que os decía antes de los proveedores, digo los clientes y los pedidos. Busquemos procesos con un volumen alto de trabajo y que aunque sea una parte la podamos sacar, la podamos automatizar y quitar
peso de los hombros de nuestros empleados para que hagan cosas de un valor mayor para la compañía. Procesos de un alto volumen y muy repetitivos, y le he dado muy rápido y pasamos ahora a ver ejemplos concretos para que se os dispare la imaginación de cosas que se pueden hacer, ¿vale? Presentación de documentación en portales oficiales, tanto presentación como recogida, pues los típicos TC, los típicos informes de la Seguridad Social y de Hacienda Estatal corriente de pagos, que sí, que son 5 minutos, pero es que son muchos 5 minutos repartidos en el año. Y si yo me hago un procesito que todas las semanas o todos los meses me recoja todo eso y me lo mande automáticamente a la lista de clientes que me lo solicitan, o incluso subirlo a esos portales de cliente donde yo gestiono la contratación con ellos para tenerlo todo actualizado, es trabajo que he quitado, trabajo que no aporta valor, que es un trabajo administrativo que simplemente la legislación y la relación que se ha entablado entre las partes me fuerza a ello, pero que en realidad no está generando valor. Localización de candidatos, pues buscar en páginas especializadas candidatos. Lo mismo que hablábamos antes de monitorizar Amazon y buscar productos míos y de la competencia, pues yo puedo monitorizar y buscar candidatos en páginas web o portales especializados para ello. Todo el proceso de alta de empleado, pues cuando un empleado llega a la empresa hay que crearle correo, hay que darle welcome pack, hay que habilitarlo en diferentes sistemas, hay que crearle el contrato, hay que subir a la administración pública ese contrato. Pues todo ese proceso es algo susceptible de ser automatizado. Gestión de pedidos, como os contaba antes, pues si a mí mis clientes me mandan los pedidos en PDF, podemos entrenar al robot para extraer esa información del PDF y volcarla automáticamente en nuestro ERP, lanzar el aviso de operaciones para que inicie los trabajos, y todo ese proceso que es muy mecánico, podemos dejarlo sin intervención humana. O dejando la intervención humana solo para aquellos casos en los que haya algo especial. Gestión de facturas, muy parecida a la de pedido. Lo normal es que cualquier empresa hoy día tenga un buzón de correo al que todos los proveedores nos van a emitir la factura. Pues ese procesamiento, ya sea más o menos complejo, me explico. Si tengo proceso de firma, si no lo tengo, si lo contabilizo directamente, si hay que chequear previamente contra el presupuesto que teníamos y las partidas estimadas. Pues todo eso es trabajo mecánico que se puede automatizar. Conciliación bancaria, pues el típico trabajo de me conecto todos los días al banco, me descargo los movimientos, los paso a norma 43 y concilio en el ERP. Esto también es algo automatizable. Recepción de avisos, pues desde avisos de administración pública, Hacienda, Seguridad Social, que te tienes que conectar con tu certificado para descargarte el aviso y valorar si es algo importante a tratar o es simplemente algo informativo, a los portales de nuestros clientes donde nos lanzan RFPs, nos lanzan pedidos y nos lanzan contratos. Pues podemos entrenar a un robot para que se conecte de forma regular a estos portales y si hay información relevante que notifique a una o varias personas encargadas. Mantenimiento del CRM, ¿no? Si hay aquí alguien de marketing o comercial, sabrá que las bases de datos se degradan de una forma muy rápida. Es decir, el que hoy estaba trabajando aquí, con quien yo tenía una relación, mañana está allí. Entonces, hacemos un mailing y nos rebota. Pues podemos entrenar a un robot para que si alguien ha rebotado su correo corporativo, pues nos conectemos, por ejemplo, a LinkedIn, a Xing, y veamos dónde está esa persona ahora, en qué nueva empresa está, y actualicemos y mantengamos al día nuestro CRM. Análisis de mercado, como contaba antes, monitorizar a la competencia, monitorizar en páginas especializadas y tener claro y avisado cuando haya alguna variación que sea relevante para mi negocio. Y no sé si había alguno más, sí, y el típico de generación de informes. ¿Quién no ha tenido que presentar al comité o a la dirección un informe de forma periódica, semanal, mensual, que al final es, entro en un sistema, hago una consulta,
me voy a un Excel que me generan por otro lado, cruzo la información y al final termino generando un cuadro de mandos que es un trabajo repetitivo, que es un tostón y que en realidad no está aportando valor porque no estoy analizando el dato ni estoy haciendo nada al respecto, simplemente estoy generando la información. Y bueno, yo creo que con esto podéis tangibilizar un poco casos y ejemplos donde podemos aplicar el DPA para mejorar un poquito nuestra calidad de vida y hacer que tengamos tiempo para dedicarlo a cosas que de verdad generen más negocio y mejor cuenta de resultados a final de año. Hasta aquí mi intervención y muchas gracias. Muchas gracias, Javi. Ahora, a continuación, le vamos a dar paso a Javier Vázquez, que, bueno, con el tiempo que nos queda, que tampoco es mucho, nos va a hacer una demostración práctica de esto de lo que hemos estado hablando a lo largo del evento. Así que, Javi, ¿estás por ahí? Hola, hola, buenas. Hola, Javi. Sí, te escuchamos perfectamente. Muy bien, pues buenos días y muchas gracias a todos por vuestra asistencia. A continuación lo que vamos a ver es una solución RPA en funcionamiento. ¿Vale? Lo que estamos viendo ahora es el administrador de Automate, que es una de las soluciones RPA. Bueno, el administrador, simplemente indicaros que es la aplicación a través de la cual se desarrollan estos procesos y desde aquí se gestiona cuándo se deben de lanzar, en qué ordenadores se deben de lanzar, ya que podemos tener este administrador y, por ejemplo, 5 robots en diferentes ordenadores. Pues decidimos en qué ordenador se lanza cada proceso, cuándo se lanza, si se lanza en una hora determinada o con la recepción de un email o cuando alguien inicia sesión o cuando alguien deposita un fichero en un directorio. Hay múltiples disparadores, digamos así. En este caso, lo voy a lanzar a mano, ¿vale? Vamos a entrar en este. No se lanzarían como estamos viendo ahora, simplemente es porque lo voy a ejecutar de una manera manual, ¿vale? Bien, mientras se abre la tarea, lo que va a hacer esta tarea es va a leer un PDF, que es esta factura, va a analizar la información de ese PDF y extraerá los conceptos de esa factura, creará un Excel con el mismo nombre y volcará esos conceptos a ese Excel. Pues vamos allá, vamos a dar play. Vale, ahí está creando la sesión con el PDF. Ahora nos lo va a mostrar por pantalla. Esta es la factura. Vemos que por detrás las líneas verdes se mueven, eso está corriendo el código, ¿no? Y está analizando la información que contiene este PDF. Vale. Y ahora va a crear un Excel, está creando el Excel con el mismo nombre y va a volcar la información, esas 3 líneas que estamos viendo ahí, dentro de ese Excel. Veremos cómo las va pegando. Bueno, es un ejemplo sencillo, podríamos añadir más información, ¿no? Que no solo volque esas tres líneas, podría también tener la fecha y el CIF, por ejemplo, y que en lugar de hacerlo en Excel, pues que abra un RP y busque por código de cliente y haga punteo de una factura, ¿vale? Pero bueno, para que es una pequeña pieza para que se vea el potencial, ¿no? de la herramienta en este caso. Vamos a cerrar, vamos rápidamente, yo creo que aunque nos vayamos un poco de tiempo, creo que merece la pena y vemos otro ejemplo. Sí, adelante, no hay problema, al menos que podamos mostrar 2 ejemplos. Vale, bueno, vamos a ver esta, por ejemplo, que es cuando se abre cuando no tenemos una forma de integrarnos con una aplicación legacy, ver cómo el RPA lo hace como los mismos pasos que como si de una persona se tratase, ¿vale? Vale. Está abriendo la tarea y la ejecutamos del mismo modo que hemos hecho anteriormente, ¿no? A mano. Damos al play. Bien, pues lo que va a hacer es lanzar esta aplicación. Como veis, ha lanzado una aplicación. Ahora meterá el nombre de usuario y la contraseña, dar a aceptar. Va a seleccionar uno de los ítems, escribe, guarda y cierra. Vale. Simplemente es para que se vea cómo el robot ejecuta pasos como si de una persona se tratase. Y finalizó. Realmente no hace nada más. Y bueno, ya por el tiempo sí que me gustaría mostrar más ejemplos, pero como tenemos el tiempo que tenemos, simplemente
daros las gracias a todos por vuestra asistencia y participación, y espero que os haya sido útil y que con estos pequeños ejemplos os haya podido transmitir el potencial de este tipo de soluciones. Así que nada, muchas gracias. Muchas gracias, Javi. Vamos cerrando ya. Si estáis interesados en que estudiemos vuestro caso en lo que respecta a la implantación de RoboSoftware o queréis una demo más en petit comité, también nos lo podéis decir ahí, llamarnos, escribirnos a través de la web o el teléfono, como queráis, ¿vale? Esto es lo que acababa de comentar, que si queréis verlo para vuestra compañía nos decís, y nada más. Solamente daros a todos las gracias por estar hoy aquí con nosotros. Habéis aguantado la inmensa mayoría hasta ahora mismo y nos hemos Como pasado titanes. como titanes. Nos hemos pasado 10 minutos, pero esto quiere decir que a lo mejor no os hemos aburrido mucho. Así que os lo agradecemos y sobre todo, bueno, viendo cómo está la situación, como viene siendo habitual este año, deciros que os cuidéis mucho, que la salud es muy, muy importante. Y bueno, dicho esto, cuidaros mucho, un saludo a todos y que paséis muy buen día. Buen Muchas día. gracias a todos. Muchas gracias.